Bien, entonces, vamos a empezar con lo que sería columnas. Yo voy a hacerles un paréntesis, primero que nada, porque la primera parte es análisis de cargas. Y análisis de cargas lo vamos a hacer a través de un método en el cual suponemos que no hubiéramos hecho cálculo de vigas. ¿A qué me refiero? Si ustedes hubieran calculado el análisis de cargas sobre vigas, ¿cuál es el peso de una viga que cae sobre la columna? La reacción. Entonces, si ustedes tienen las reacciones de la viga, ese es el peso que cae sobre la columna. ¿Estamos? Si no calculamos, por ejemplo, imaginemos, porque yo les quiero hacer por este lado. Si ustedes tienen la viga 202 y la viga 203 y les piden calcular la columna 1, está medio complicado porque las reacciones de la viga 2 y 203 es para la columna 3, columna 4 y columna 5 respectivamente. O sea que esta les queda desfasada. Tendrían que calcular la viga 201 y la viga 207 solo para calcular la columna 1. Se vuelve al pedo. Entonces es por eso que lo primero que vamos a hacer en esta clase es hacer un análisis de cargas de columnas, un análisis de carga de columnas por área tributaria. Entonces, para hacer eso lo que vamos a ir haciendo es, mismo de siempre, tenemos el esquemita, tenemos la estructura, el peso de las losas. Acá podemos optar, si quisiéramos, primero por mayorar. Mayoramos las cargas de las losas y las cargas de los voladizos. Y de ahí vamos a elegir, armar lo que serían las áreas tributarias, que sería entre columnas ir dividiendo mitades. O sea, entre columna 1 y columna 2 voy a marcar una mitad. De columna 1 y columna 3 marco una mitad. Columna 2 y 4 marco una mitad. 3 y 4 marco una mitad. 4 y 5 marco una mitad. 3 y 6 marco una mitad y así sucesivamente. Y entre estas mitades voy a ir uniendo. De esta manera. En donde fíjense, el voladizo se toma mitad a mitad, donde se van creando estas áreas. ¿Se ve? Estas áreas básicamente me dice que toda esta área cae sobre la columna 1. Toda esta área cae sobre la columna 2. Toda esta área cae sobre la columna 4. Entonces yo pregunto, si estuve tomando mitades y quisiera calcular, por ejemplo, el área está de acá, ¿yo qué haría? Si de largo esto mide 4,8, ¿cuánto va a ser la mitad? 2,4, o sea, este ancho mide 2,4. Y de alto, si esto mide 4 metros, ¿cuánto es la mitad? 2 metros. Entonces, 2,4 por 2, 4,8 metros cuadrados. O sea que toda esta área de 4,8 metros cuadrados es la que cae sobre la columna 1. Y ahora, como también nosotros sabemos que las vigas son de hormigón armado y el hormigón armado no se puede despreciar el peso propio, entonces también podemos, con esta área de influencia, calcular cuánto peso cae de la viga 201 a la columna 1. Y si se fijan, cae la mitad. Acá también, de la 207, cae la mitad. ¿Me explico? Entonces, de ahí le van armando este esquemita de acá. Sería este esquemita así. En este caso vamos a calcular, por el trabajo lo pidió, y más que nada vamos a enfocarnos en lo que sería la columna 1 y la columna 3. Y ya las tenemos que ir identificando. En donde, fíjense que la columna 1 es lo que vamos a llamar una columna de esquina. ¿Por qué? Porque está desequilibrada en dos ejes. ¿En qué sentido desequilibrada? Que la columna 1 tiene una viga en Y que la empuja para acá y una viga en X que la empuja para allá. Entonces, al caer, básicamente hace que la columna se vaya por un lado y se vaya para el otro. Cosa que, por ejemplo, en la columna 4 no va a pasar. Esto de la columna 4 es la que llamaríamos la columna central. ¿Por qué? Porque lo que empujaría para girar, ¿no? La columna 4 está así. La viga 209 la empujaría para adelante, la 208 la equilibraría. Y en X, la 203 empuja y la 202 equilibra. Entonces es por eso que esta es la que llamaríamos de centro. Esta es la que llamaríamos de borde. ¿Por qué? Porque la 207 equilibra a 206
pero la 202 no hay nadie que la equilibre, entonces se cae para un lado. La columna 2 de esquina, columna 7 de borde, columna 8 de esquina, 5 de esquina, 6 de esquina. ¿Ok? Porque acuérdense que el voladizo no tiene viga, así que acá no hay una viga. Y ahí se arman los tres esquemitas. ¿Estamos? Centrada también puede ser que cruce así y no haya ninguna viga, ¿eh? O sea, si por ejemplo la columna 4 no tuviera ni viga para arriba ni viga para abajo, seguiría siendo centrada, porque no hay nadie que la desequilibre en el eje Y. Y en el eje X la equilibra la 202 y la 203. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Bien. Sofía, cualquier cosa me decís por mensaje. De ahí pasamos al análisis de cargas. El análisis de cargas, como es columnas, lo tenemos que pensar que esta columna, este palito, resiste su piso más todo lo que viene arriba. Vienen las cargas verticales. Entonces, cuando yo haga análisis de cargas sobre una columna, lo tengo que definir sobre qué piso estoy. ¿Para qué? Para saber cuántos pisos caen sobre mí. Normalmente para la práctica vamos a suponer siempre que todas las plantas son tipo. Entonces, esta área tributaria que calculé acá de 4,8 metros cuadrados es la misma que cae en el primer piso como es la misma que cae en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Ahora, si en algún piso la forma de la estructura cambiara, ahí ¿qué pasaría? El área tributaria cambia. Por ejemplo, supongo yo, ¿no? Si en el último piso de todos, la columna 2, está puesto acá, el área tributaria ya no es 4,8 porque se retira para acá. ¿Se entiende? Entonces ahí sería menor. Entonces, para la práctica vamos a considerar que son iguales, pero acuérdense que depende totalmente de el mundo real de las plantas. Entonces, acá vamos a suponer que son todas iguales. Y como nosotros tenemos esa superficie y estamos calculando la columna 1 sobre segundo piso, vamos a decir que desde acá, desde el segundo piso, el enunciado me lo dice, tenía planta baja más 7 pisos. Entonces tenemos la planta baja y tenemos la losa sobre planta baja. La losa sobre el primero, la losa sobre el segundo, que sería el piso del tercero, el piso del cuarto, el piso del quinto, el piso del sexto, el piso del séptimo, y siempre del piso del séptimo aparece uno más, el techo. Yo les recomiendo siempre este esquemita porque les ayuda bastante, porque de acá pueden contar en donde decir cuántas losas o cuántos pisos tengo encima de mí. Si yo estoy sobre el segundo piso, estoy entre el medio, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos ahí arriba de mí. Y esos son los tipos que voy a multiplicar. O sea, yo calculo 1, lo multiplico por 6 y me da 6 y sería el total que va a caer sobre mi columna. ¿Estamos? Entonces, ¿qué cosas caen sobre mi columna? Sobre la columna 1 caería parte de la losa 201, parte de la viga 201 y parte de la viga 207. Entonces, la losa ya la habíamos mayorado, la mayoramos acá. Entonces, esa ya va a estar mayorada, por eso acá vamos a poner, lo voy a cambiar, PU L201, o sea, peso último de la losa 201, que se calcula como la carga última por el área tributaria. ¿Por qué? Porque metro cuadrado con metro cuadrado se me tienen que ir para que me dé una puntual. De ahí yo ya tengo lo que sería el peso de la losa 201 sobre la columna 1. Después, para lo que serían las vigas, ¿cómo calculábamos un peso de un muro o de una viga propia sobre sí misma? Peso específico por ancho por alto. Pero ahora, como yo quiero averiguar un peso puntual, se suma una dimensión más, el largo. ¿Cuál largo va a ser? El largo de la viga que entra dentro del área tributaria. O sea que, si dentro del área tributaria de la viga 201 entra la mitad, va a ser la mitad del largo. O sea, sería 2,4. Entonces yo tengo que predimensionar la viga. Y ese predimensionado de viga, que me dice que medía 0,20 de ancho y 0,50 de alto, yo haría peso específico del hormigón, que siempre es 25 kN en cada metro cúbico. Y no se lo vayan a equivocar con el H25, con el H30. El H25 es el F'C, la resistencia del hormigón. Esto es el peso específico. Justamente
¿Cuánto pesa un metro cúbico de hormigón? Y siempre para el hormigón armado es 25 kilonewton cada metro cúbico. Entonces, ¿ahí qué hago? Multiplico el peso específico 25 kilonewton por el ancho de mi viga, por el alto de mi viga y por el largo de esa viga. 25 kilonewton cada metro cúbico. 0,20, 0,50 por el largo, la mitad de Gonza, la... Sí. todos estos datos de WH los tenés que tener tipo del TP6 al anterior. En este ejercicio, sí. Al Ok, examen probablemente lo que te van a decir es largo, ancho de viga y alto de viga, ya te lo dan. ok, ¿y el BW? Te Ah, lo es el dan ancho. mucho, el ancho y el Ok, alto te lo dan. Lo que probablemente no te van a dar es el peso específico, que te tenés que acordar, que es 25 kilómetros cada metro cúbico, y el largo, que vos tenés que entender que es la mitad de la viga. Entonces, 25 por 0,20 por 0,50 por 2,4 me da 6 kilonewton. Que ojo, porque estos 6 kilonewton, fíjense que lo calculé con cargas de servicio, nunca lo mayoré. Esto es una carga muerta. Entonces, después lo voy a tener que mayorar. Hago el peso de la viga 207 igual que como hice la 202.1. Peso específico por ancho de la viga, por alto de la viga, por el largo de esa viga a la mitad. Me da 2,1. Y ahora, si todos estos pesos son los que caen sobre la columna, pensemos que uno está mayorado y otros dos no. Entonces, ¿qué debería hacer? Agarrar y sumar el peso mayorado 43,39 más los pesos de las dos vigas, pero los multiplico por el coeficiente de mayoración para las cargas muertas, que si se fijan, ¿o cuál fórmula me quedé? ¿El 1,2 o el 1,4? El 1,2. Entonces, por el que voy a mayorar las cargas muertas va a ser el 1,2. Entonces acá, a las cargas muertas de la viga las multiplico por 1,2. Si me hubiera quedado que la fórmula más grande de mayoramiento era la de arriba, las fórmulas de acá las multiplicaba por 1,4. ¿Ok? Y ahí tengo 51,49. Y esto es lo que cae a cada piso, por cada piso a mi columna. Entonces yo tengo que decir, si yo estoy predimensionando la columna, o sea, darle medidas de hormigón en el piso 2, tengo que multiplicar cuántos pisos tengo arriba de esto. Eran 6. Entonces hago 51,49 por 6, 308,94. Y ese es el peso total que cae sobre mi columna. ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, de ahí entra el predimensionado. Que el predimensionado se hace básicamente con esta fórmula, que es el peso total que cae sobre mi columna dividido el coeficiente C, que el coeficiente C va a depender del tipo de columna que esté calculando. Si es de esquina, si es de borde o si es central. Si es central o de borde, el C vale 0,65. Si es de esquina, vale 0,5. Es un coeficiente de minoración más que nada por la, ¿cómo se llama esto? El desequilibrio que tiene la columna. Para decir, bueno, por el pandeo que va a tener y la flexocompresión, yo le voy disminuyendo el valor. Entonces, el F'C es el hormigón, ahora sí, el H25 o H30 que les pongan en el ejercicio, y el PUT, el peso total que cae sobre esa columna en el piso específico. Entonces, de ahí calculo. 308,94 dividido 0,5 por 2,5 kilonewton se va con kilonewton y me da centímetros cuadrados. Es la cantidad de área de centímetros cuadrados que tiene que tener mi columna. ¿Estamos? Entonces, ¿de ahí qué hacemos? Cuando yo tengo esta área, hacemos lógica. Si yo tengo el lado en X y el lado en Y de mi columna, en el cual yo voy a suponer que quiero calcular una columna cuadrada. Entonces, si voy a calcular una columna cuadrada, lo que voy a hacer es que el BX es igual al BI, que el BX es igual al BI, entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero calcular el área de este rectángulo, de la sección de mi columna, es base por altura, o sea, base en X por base en Y. Pero si las dos bases valen lo mismo, es base por base. ¿Qué significa? Base al cuadrado. Y base al cuadrado es igual al área. Y si mi incógnita, porque el área la tengo, es 247, y mi incógnita es B, ¿qué hago? Despejo B. B es igual a la raíz del área. Entonces, ¿qué hago? Si yo le aplico la raíz
al 247,15, me va a dar la base, la cantidad del lado que tiene que tener mi columna. Entonces, ¿qué hago? Raíz de 247,15 centímetros cuadrados me da 15,72. Y lo mismo que aplicábamos para vigas. Redondeo un número entero de 5 en 5. Entonces, en vez de 15,72, voy a 20. Y ojo, porque el mínimo de columna tiene que ser 20 por 20. No puede ser menor. Y tampoco puede ser de uno de los lados 2 veces más grande que su ancho. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque se empieza a convertir en tabique. ¿Estamos? Entonces, Perdón, ¿cómo tiene que ser? tiene que ser, o sea, su ancho en B, su lado en X, no tiene que ser menor o sea, no tiene que ser menos de la mitad de el ancho en Y. Okay. ¿Está bien? Porque el lado de, por ejemplo, no puedes tener una columna de 20 por 40. ¿Me explico? Porque Sí. empieza a comportarse como tabique. Y después, acá entra lo que sería que si yo ya tengo la columna, acá viene la lógica. Yo lo tengo que predimensionar. Es más, si yo voy a dimensionar, que es ya ver qué aceros van adentro de la columna, voy a tener que predimensionar sí o sí la columna, de la columna que tengo, la columna que está arriba y la columna que está abajo. ¿Ok? Sí o sí. Pero, fíjense una cosita. Si a mí me da que con 6 pisos arriba mío necesito una columna de 20 por 20. Si yo voy al piso de arriba, que tiene 5 pisos arriba de esa columna, va a ser menos. Necesito, en vez de 15,72, capaz necesite 14. ¿Qué significa? Que desde esta 20 por 20, todas las de arriba miden 20 por 20. Por eso el predimensionado de columnas, lo mejor es hacerlo desde abajo para arriba. Porque cuando vos ya llegás al 20 por 20, ya decís, de acá, toda 20 por 20. ¿Se entiende? Les ahorra cálculo. Entonces, acá voy a suponer que yo predimensioné, para hacerlo más rápido, que predimensioné la columna de arriba y la columna de abajo y las dos me dieron 20 por 20, ¿no? Para ahorrar un poquito de tiempo. Entonces, cuando yo ya tengo predimensionadas todas las columnas, voy al dimensionado, que es ya decir qué aceros tengo que poner en mi columna. Para eso voy a tener que armar dos esquemas. Dos esquemas en donde voy a mirar la columna 1 en X y la columna en Y. ¿Qué significa verla en X y en Y? Que yo voy a verla literalmente como si hiciera un corte en X así. ¿Y qué voy a ver cuando haga el corte? Las losas, las vigas y la columna, pero desde el lado X. Y después voy a hacer otro, pero desde el lado Y. Esto se lo tienen que imaginar como si fuera una estructura real, ¿no? O sea, corte y veo la estructura, ¿no? Arquitectura. Entonces, de acá, cuando yo haga en X, voy a ver esto. ¿Ven? La viga 201 y la viga 101 que van así, ¿no? Las dos les pongo la planta. ¿Ven? En X veo viga 101, la de abajo, la 101 y la columna 201. Porque yo tengo que ver del piso en el que estoy, la viga que está arriba y la viga que está abajo. Entonces, si yo estoy sobre el segundo piso, de la columna veo la viga 101 abajo y la viga 201 abajo. Si estoy sobre el tercero, veo la 200 abajo, la 300 arriba. Si estoy sobre el cuarto, veo la 300 abajo, la 400 arriba. Y en Y sería lo mismo, pero la 207 y la 107, o sea, en el eje Y. Y de acá tengo que poner las medidas, tanto de la viga como de las columnas. De la columna no la puse porque ya les dije que son 20 por 20. Pero si fueran diferentes, por ejemplo, o fueran medidas asimétricas, por ejemplo, no sé, tengo una de 30 por 20, ahí la van a hacer también diferente. ¿Ok? Entonces, acá tenemos en X y en Y. De acá, lo primero que vamos a tener que sumar, ahora que tenemos predimensionadas las columnas, es sumarle el peso muerto de las columnas. Porque también es un peso, como dijimos, el hormigón armado no es algo que puedo despreciar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que hago es, si ya tengo predimensionadas mis columnas, hago la base en X por la base en Y, o sea, 20 por 20 en este caso, por la altura de la columna, que va a ser la altura del piso, que el enunciado me decía que la altura de los pisos
estaba acá, la altura de piso son 3 metros, entonces hago 0,20 por 0,20, porque son 20 centímetros, lo paso a metros, 0,20 por 0,20 por 3 metros de altura. 0,20 por 0,20 por 3. Por el peso específico de mi hormigón. Y lo multiplico por 1,2, ¿para qué? Para mayorarlo. Entonces, hago todo esto y me da 4,2. Este 4,2 lo multiplico por los 6 pisos que tengo arriba de la 201 y me da el peso total que caería sobre mi columna. De sí misma, ¿no? Entonces hago el 25,2 le sumo al peso total, que ahí vamos a calcular el PD. Que no se van a confundir con peso muerto, sino que el TPD es el peso de diseño. El peso de diseño, que sería 308,94 más 25,2, siempre tengo que cerciorarme que sea menor o igual a este cálculo de acá, que es básicamente lo mínimo que resiste la columna con las medidas básicas. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo? El área que tiene tu columna, que deberían ser el BX por el BI, 20 por 20, entonces 400 centímetros cuadrados, y la armadura mínima que tiene que tener la columna, que es 0,01 por AG, que es 0,01 por 400 centímetros cuadrados, 4 centímetros cuadrados, y el PD siempre tiene que ser menor a esto. Verifican, calculan, y si el PD, que es 629,2, les da mayor que esto, verifica y estamos joya. Si no verificara, deberían buscar una, ¿cómo se llama esto? Una sección mayor. O sea, en vez de 20 por 20, 25 por 25 o 25 por 20. Entonces, de acá viene en el enunciado una cosita más. Y es que me va a decir que mi columna en el eje X tiene un momento de 11 kN/metro. Pero ojo acá. ¿Por qué? Porque momento X significa literalmente agarrar desde la columna, así, y esto es MX, que gira sobre este eje. O sea que en realidad el momento X es para cuando lo mire, yo sé que va a ser confuso, perdónenme, pero el momento X es para cuando lo mire en Y. O sea, acá está ocurriendo el momento. ¿Ok? Porque acuérdense, el MX es en el eje en el que está girando. ¿Estamos? Entonces, si gira en el eje X, va a girar hacia el eje Y. ¿Me explico? ¿Me van siguiendo o lo vuelvo a explicar? Bien. Entonces, de ahí, lo primero que hay que pensar es que la columna empieza a tener un pequeño problemita. Y es que al estar con presión, antes de hacer todos los cálculos, siempre tengo que, de dimensionado, tengo que cerciorarme de cubrir una cosa, el pandeo. Todo elemento a compresión tiene una falla estructural, que es el pandeo. ¿Qué es el pandeo? Me preguntarán. Es esto. Tengo esto así, cuando lo aprieto se dobla. Esto es el pandeo, es una falla estructural y yo no lo puedo permitir. Es por eso que para poder evitarlo, lo primero que tengo que saber es cuánta de la longitud de mi columna va a estar pandeando. Que eso se da por la rigidez que tienen los nudos. Es por eso que tanto en X como en Y vamos a ver la convergencia donde se unen todas las vigas y las columnas de arriba y la de abajo. Vamos a ver el nudo A, que es la de arriba, y el nudo B, que es el de abajo. Acá estaría la columna 101. Acá la columna 100. Más que nada para que lo vean después. Entonces, nosotros tenemos que calcular del nudo A qué tan restringido es y el nudo B qué tan restringido es. ¿Por qué? Porque si fueran articulados, o sea, es uno, esto es así. Pero si fueran empotrados, fíjense como si empotro uno y el otro está articulado, me da algo así. ¿Ven que pandea mucho menos? Hay una parte recta. Y acá lo mismo. Un empotro, parte recta en ambos. Entonces yo tengo que cerciorarme de eso, de cuánta es la luz de que va a pandear. Para hacer eso, ¿qué hago? Primero voy a tener que calcular las inercias de cada uno de mis elementos que chocan esos nudos. Entonces, vamos a ver, ¿qué elementos tenemos? Tenemos la columna 301,
la 201, la viga 207, la 107, la 101, la 301, la 201, la columna 201, la viga 101 y la columna 101. De a veces repetí algunas, pero va a depender del eje. Si es en cuadradas no les va a importar. De acá, imagínense que tienen en el eje X la columna, perdón, acá está invertido, eje Y, eje X, no se confundan, eje Y, eje X. En el eje Y, fíjense, ¿qué tenemos que calcular? Las tres columnas, la 101, 201 y 301, y la viga 107 y 207. Para las vigas, la inercia siempre se calcula con la base de esa viga, el BW, por la altura de esa viga, el HB, al cubo, dividido 12. Y para las inercias de la columna, va a depender del eje en el que me esté parando. Si yo me estoy parando en el eje Y, se calcula como base en Y por base en X al cubo dividido 12. Si me paro en el eje X, es base en X por base en Y al cubo dividido 12. Y así calculan las inercias de cada una de sus columnas y de sus vigas que convergen en cada eje. Y ahí van a calcular la rigidez de esos nudos, que la rigidez de los nudos se calcula como en A y en B, lo van a hacer en A y en B, que es, básicamente acá van a poner casi siempre 2, por decirles siempre, por la sumatoria de las inercias de las columnas. En el caso que vayan a poner 3, por las dudas les digo, es cuando les vayan a decir que alguna de las columnas está empotrada en alguno de sus lados. O sea, si el lado de arriba o el lado de abajo, los apoyos fueran empotrados, ahí le ponen 3, en el nudo A o en el nudo B. Pero eso es un Gonza, aviso previo, sí. pará, me perdí. O sea, yo llegué hasta PD, Ah, arriba vamos. de, Claro, arriba de ahora estamos inercia. en inercia. O sea, yo Acá. directamente llego ahí y después voy acá a inercia y empiezo a Si sacar esto la inercia si de esto te columna. verifica, claro, si esto te verifica, pasas a inercias, que es para Ahí. calcular las rigideces de cada nudo. ¿Se entendió esto de inercia? ¿Se entendió? Bien. Entonces, de ahí, ¿qué vamos a hacer? Para calcular estas rigideces, yo hago 2 por la sumatoria de las inercias de cada columna que, que converja al nudo A o al nudo B, dividido el largo de cada columna. O sea, si yo tengo, por ejemplo, en el nudo A que converge la columna 101 y las 201, hago la inercia de la columna 101 dividido el largo de la columna 101 más la inercia de la columna 201 dividido el largo de la columna 201. Siempre pensando que las inercias son diferentes. Estas inercias que calculamos acá. Yo porque veo cara de preocupados. Acuérdense, siempre calcúlenlo en centímetros, estas inercias, porque si les calculan en metros les va a dar 0,0000 y entrar en crisis. Entonces, calcula esa sumatoria. Dividido la sumatoria de todas las inercias de las vigas que converjan ese nudo. Por ejemplo, si yo quiero calcular la rigidez del nudo A en el eje Y, ¿qué voy a hacer? Nudo A que converge. Columna 301, columna 201 y viga 207. Entonces, ¿qué calculo? Calculo. La rigidez en A es igual a 2 veces, siempre es 2, fijo, por la inercia. Les voy poniendo acá, ¿no? La inercia de la columna. La inercia de la columna 201 dividido el largo de la columna 201, que ¿cuánto era la inercia de la columna 201? 13.333,33. Y el largo es básicamente la altura de la columna, que serían 3 metros, pasados centímetros, 300 centímetros. Después, la inercia de la columna 301, dividido el largo de la columna 301. Sería esto de acá. Y también converge al nudo A la viga 207, que sería esto de acá, sería la inercia de la viga 207 dividido el largo de la viga 207, el completo, o sea, si medía 4 metros, 400 centímetros. ¿Estamos? De ahí calculo
inercia de columna 201, inercia de columna 301, divido, y me da siempre un numerito redondo, o sea, sin unidades, y siempre me va a dar como si fuera una especie de porcentaje, de factor, en donde es a lo sumo 2, como muy exagerado, pero 1,66, 1, 1,2. Y hago lo mismo en el nudo B. A mí me tengo que preguntar, ¿qué converge en el nudo B? En el nudo B converge la columna 101, 201, y lo voy a dividir por la viga 107. Entonces sería inercia de columna 201 dividido el largo de la columna 201, inercia de columna 101 dividido el largo de la columna 101, todo dividido la inercia de la viga 207, perdón, 107, la de abajo, dividido el largo de la viga 207. Todo por 2. Y ahí tengo que me da 1,66 también. En este caso, ¿por qué me dio igual? Porque todas las columnas me dan lo mismo y todas las vigas me dan lo mismo. Si en algún momento empieza a cambiar, simplemente se cambian los valores, pero es lo mismo. De ahí calculo el factor K, que el factor K me va a decir, de lo que le decía antes, el coeficiente, el porcentaje de la luz de la columna que va a pandear, que se calcula a través de estas fórmulas, que es 0,7 más 0,05 por la rigidez en A más la rigidez en B. La rigidez en A era 1,66, la rigidez en B era 1,66, sumo todo y me da 0,87. Ese 0,87 también calcula el 0,85 más 0,05 por la rigidez menor, o sea, de estos dos, el menor, y eso me daría 0,93. De estos dos, siempre tomo el menor. Y de ese menor, puedo calcular la luz de pandeo, que la luz de pandeo se calcula como la K por la luz libre. ¿Qué es la luz libre? Ahora me preguntarán. Es ir básicamente a la vista y decir el espacio que hay entre viga y viga, o entre losa y losa, lo que sea. Entonces, en este caso, ¿qué tengo que hacer? Si el piso mide 3 metros y yo tengo la viga de arriba que mide 0,35 de alto, a los 3 metros le resto 0,35 metros. Y la luz libre, o sea, la que está libre para pandear, mide 2,65. Entonces, ¿ahí qué hago? Hago 0,87 por 2,65, la luz libre. Y eso me da la luz de pandeo, 2,3. O sea que de toda mi columna lo que va a pandear son 2,3 metros. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿El 0,35 de dónde lo sacaste? De la altura de la viga, del predimensionado, o te lo dan. Ah, ok, listo. ¿Y de ahí qué hago? Yo tengo que calcular la esbeltez, que la esbeltez es la, ¿cómo se llama esto? La luz de pandeo dividido el radio de giro, que es cómo están distribuidas las masas. El radio de giro se calcula como en X, si estoy en el eje Y es con el radio de giro en X, que es el BI dividido la raíz de 12, fijo. Entonces sería 20 dividido raíz de 12, 5,77 centímetros. ¿Y ahí qué hago? Hago 230 centímetros, que era 2,3 metros, lo paso a centímetros por 100, y 5,77 centímetros. Divido uno con el otro y me da 39,86. Y eso es la esbeltez. ¿Qué es la esbeltez? Básicamente la relación entre el largo de mi columna y su ancho o espesor. ¿Estamos? Y lo mismo voy a hacer, si se fijan, en el eje X. En el eje X es lo mismo, calculo las dos rigideces, con las dos rigideces calculo el coeficiente K, con el coeficiente K calculo la luz de pandeo con la luz libre, que la luz libre en este caso va a ser en el eje X, que sería 3 metros menos 0,50, 2,5, 2,5 por 0, perdón, por 0,74, me da 1,85, ese 1,85 lo divido por 5,77, que es el radio de ni, que es el bx dividido la raíz de 12, 32,06. Ahora, esta esbeltez tiene que ser menor a la límite, que es el límite que yo considero para el pandeo. Entonces,
Ese test límite se calcula con 34 menos 12 por el momento 1x dividido el momento 2x. En el caso este, sería el momento 1y dividido el momento 2y. Entonces, acá, siempre el momento 1 tiene que ser menor al momento 2, siempre. Y el momento 2 va a ser negativo. Entonces, negativo por negativo siempre te va a sumar en realidad. O sea, va a ser esto que divide este por este, menos por menos, te da más. Entonces, el 34 le va a sumar a todo este término de acá. Entonces, ¿de ahí qué hacemos? Eh, De acá agarramos y si en el eje Y, si miramos en el enunciado, perdón que por el momento me voy callando, tengo que ir contestando también mensajes. Estoy en un quilombo. Columna 1. Se fijan, no tengo momento en Y. Así que directamente no hay momento. Entonces todo ese segundo término de menos 12 por no va, se cancela. Realmente ven, acá se cancela, entonces les el límite directamente es 34. Directo. Ahora, acá, como no se cancela, lo considero y les el test límite 34 menos 12, te da 40. Si la esbeltez es menor a la límite, no tengo que calcular más nada, directamente paso al paso final, en donde tengo que calcular el momento mínimo. Ahora vamos a ver qué pasa si no verificar. El momento mínimo, que es el PU, por 15 milímetros más 0,03 por el BI, 334,14 por 0,015 más 0,03 por 0,20, que el BI es la medida de la columna NI, 15 milímetros es fijo, lo paso metros, 0,03 es fijo, y el PU es el PU que conseguimos al principio de todo, el 334,14. Lo multiplico y eso me da 7,02 kilonewton metro. Es el momento mínimo que tengo que tener para calcular mi columna. ¿Y qué hago? Si este es el momento mínimo que tengo que calcular mi columna, este tendría que ser sí o sí menor al momento real que está pasando en la columna. ¿Cuál es el momento real? Entre el M1 y el M2, el más grande es el M2. Entonces, el M1 es 22 kN metro. Habíamos dicho, M1 era 11, M2, 22. Entonces, el M1 es 22 kN metro. ¿Y esto a qué tiene que ser mayor o igual? A 7,02 kN metro del momento mínimo. Si es mayor, uso el 22 kN metro. Si no fuera mayor, por ejemplo acá, que no existe directamente un momento, entonces el momento es cero, como el momento mínimo es mayor, adopto el mínimo y voy a usar el momento mínimo para calcular el MU. ¿Estamos? Entonces, ¿de ahí qué hacemos? Cuando ya tenemos todos esos datos, lo único que tenemos que hacer es entrar a esto, en donde yo voy a calcular esta formulita que es el MU, el más grande, el mínimo o el MU, dividido la base en X por la base en Y al cuadrado, si fuera en el eje Y, sería la base en Y por la base en X al cuadrado, y el PU, el peso total que cae sobre la columna, dividido la base en X por la base en Y de la columna. Lo mismo en Y. Y de ahí divido, tuki tuki, divido, tuki tuki, y les va a dar 2.750 kilómetros cada metro cuadrado, y acá lo mismo, kilómetros cada metro cuadrado. Siempre lo ponen en metros acá, esta cuenta. Entonces, como les da en metros, lo que tienen que hacer es, para poder usar la tabla que vamos a usar, la tienen que pasar a megapascales, sí o sí. Entonces, ¿qué hacen? Pasan esto dividido 1000 y les da en megapascales. Acá también, megapascales. Y con ese megapascal, ¿qué hacen? Ahora vamos a calcular lo que es la relación de la altura útil y Y. Que la relación es la altura útil que va desde eje de acero hasta eje de acero, que se calcula como el BI menos 2 veces el recubrimiento, menos 2 veces el phi del estribo, que normalmente vamos a tomar un phi del 6. Para el recubrimiento vamos a tomar 2 centímetros. Y para la armadura longitudinal podemos inventar un phi del 12, que calculamos todo esto y lo dividimos después por la medida en I, porque es la relación entre esta altura
y esta altura útil. Entonces dividimos, y te da 0,68, de los cuales siempre voy a redondear de 10 en 10. Entonces, si me da 0,68, redondeo a 0,070. Y en el eje Y lo mismo, solo que cambia que es la base en X. ¿Ok? Tuki tuki, cálculo, 0,68, adopto 0,70. Y desde acá, ¿qué voy a tener que hacer? Entrar a los diagramas de interacción, que les voy a mostrar. Los diagramas de interacción son 3. Espérenme, los abro, no los tenía preparados. Muhammad Gonzalo. A ver, a ver. Ahí estamos. Fíjense, esto es el diagrama de interacción de la parte 1. Que la parte 1 mayormente la vamos a usar para columnas muy solicitadas en un solo sentido o tabiques, ¿ven? Porque yo voy a estar calculando como si tuviera armadura de un lado o armadura del otro. Esto es, por ejemplo, si yo tuviera una columna, perdón, muy solicitada en un sentido y poco en el otro, por ejemplo, una columna de borde, sería este caso. O podrían calcularlo también para esta que vamos a usar, también es válido. Pero lo que podemos también hacer es calcularla con el capítulo 2, que es básicamente para cuando yo quiero poner la armadura, como es de esquina, quiero poner la misma cantidad de armadura en todos los lados, porque no hay tanta diferencia de solicitación entre un lado y el otro. Entonces, yo lo calculo todo con esto, donde calculo como si fuera toda la misma cantidad de armadura en los 4 lados. Entonces, a nosotros nos va a interesar más, esto es decisión de ustedes, pero nos va a interesar más la parte 1 y la parte 2. Por no decirles que muchas veces van a usar la parte 2. Pero, después aparece la parte 3. Esta parte 3 no la vamos a usar nunca. ¿Por qué? Porque es para secciones circulares. Es si tuvieran una columna circular. No se van a meter en ese quilombo. Espero que no. No lo hagan. Entonces, vamos a la parte 2 y parte 1. Entonces, imaginemos que yo quiero poner armadura igual en sus 4 lados. ¿Qué hago? Voy para acá y voy a tener que buscar los datos de hormigón, de acero y el Y. Vamos al eje Y que estaba calculando. El F'C, o sea, la resistencia al hormigón era 825, entonces voy hasta el H25. Esto es 20, esto es 20, esto es 20, 20, 25. El Fi es 420, aplica, porque es ADN 420, me lo van a poner. Y el Y era 0,70 para ambos ejes. Entonces, ¿qué hago? Voy al 0,70, 0,50, 0,60, 0,70. Y acá lo único que tengo que hacer es volcar, si se fijan, la fórmula que hicimos con el PU la tengo que volcar acá, en vertical. Y la fórmula que hicimos con el MU, con el momento, la tengo que volcar acá, en horizontal. Entonces ahí volvemos a nuestro esquemita, ¿no? Y piquiti, piquiti, piquiti. Acá. Entonces, por ejemplo, si a mí me había dado el MU dividido todo esto, 2,75 megapascales y el PU 8,35, ¿qué hago? En el MU voy a 2,75 y en el PU 8,35. Más o menos, no esquemático. Y de ahí uno los dos puntos. Y me da este puntito de acá. Este puntito de acá, tengo que cerciorarme más o menos dónde queda. ¿En base a qué? A las curvas. Esto es lo que vengo a buscar. Porque estas curvas me demuestran lo que es la cuantía de acero. Que básicamente me dice el porcentaje de acero que necesito en el hormigón. Entonces, ¿qué hago acá? Si yo quedé entre la curva del 0,02 y entre la curva del 0,03, tengo dos opciones. O me voy directo al 0,03, porque a menos que ustedes sean súper fijas y súper detallísticas, ¿cómo sé si esto es 0,021, 0,022, 0,023? Yo sé que puedo decir que está entre medio de los dos, o sea, podría asegurar que es menor a 0,025, entonces podría llevar el ρ, esta cuantía, a 0,025 como dice acá. Pero si están en duda, siempre se van para arriba, ¿ok? Siempre redondean para arriba. Si les queda acá y dicen, che, no estoy seguro cuánto es, bueno, se van a la curva de arriba, la 0,03. Siempre redondeo arriba. ¿Vamos?
Entonces, en este caso yo adopté, porque me quedó bastante cerquita de la 0,02, pero no es 0,02, adopté 0,025. Y esa es la cuantía mínima. Entonces, ¿qué hago? Lo único que tengo que hacer es el AS, la cantidad de armadura de acero, es S 0,025 por la sección de hormigón. 0,025 por 400, 10 centímetros cuadrados. O sea que yo necesito para mi eh, columna, como mínimo, 10 centímetros cuadrados. En los 4 lados, ¿eh? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar a tabla y voy a buscar una armadura una cantidad, un phi y una cantidad de aceros que me verifique más de 10 centímetros cuadrados. Ya les digo, si van a adoptar todos los diámetros iguales, o sea, van a poner todo phi del 16 o todo phi del 12 o todo phi del 10, todo phi del 8, sí o sí no tienen que ser menor a 4. ¿Por qué? Porque la columna se tiene que armar de 4 a 0, si no, ¿cómo arman la forma rectangular? ¿Me explico? O sea, sí o sí son mínimo 4 a 0. ¿Y de acá qué digo? Por ejemplo, si necesito mayor a 10 centímetros cuadrados, podría adoptar, por ejemplo, 8 pi el 16. Y uno me diría, Gonza, ¿por qué no adoptarías 6? Porque acordémonos que yo lo tengo que distribuir por la tabla que usé en los 4 lados de forma equilibrada. Entonces, tiene que haber la misma cantidad en los 4 lados. Entonces, 8 es un número copado. ¿Por qué? Porque tengo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 3 de un lado, 3 del otro, 3 del otro, 3 del otro. ¿Se entiende? Y así armo los 8 phi del 16, que me cubren los 10 centímetros cuadrados. Y uno diría, bueno, Gonza, pero lo hiciste en un eje. Y el otro, si yo calculo la sección, fíjense, hago todo el mismo proceso. El momento último me da 0,88, el PU me da 8,35. Calculo y me da por acá. Si me da por acá abajo, no es 0,000, no, no. Siempre redondeo el mínimo. El mínimo de armadura es 0,01. Mínimo. Solo puedo empezar a boludear cuando estoy entre medio de los abanicos. Pero acá, 0,01. Entonces el AS es 0,01. 0,01 por 400 me da 4 centímetros cuadrados. O sea que yo necesitaría cubrir en el eje X 4 centímetros cuadrados. Pero ojo, como yo ya cubrí acá con 8 pi al 16 que me daba 16, que estaba cubriendo los 10, estos 10 son más grandes que los 4. ¿Qué significa? Que con estos 10 ya estoy cubriendo estos 4. Y por lo tanto la armadura que adopté acá ya me cubre estos 4. Y si ya me cubre estos 4, es esa armadura en I que acabo de poner acá. ¿Se entiende? Y esa es armadura en X. Entonces ya está cubierto, no tengo que agregar más por esta armadura de acá. ¿Está bien? Si ya siempre y cuando use la tabla 2, si este me dio más grande que este y dimensioné con el más grande, ya está, este me verifica. Listo, a casa. ¿Ok? Y ahí viene el temita. 8 pi al 16, yo qué sé. Primera cosa que tengo que cerciorarme, que entre los aceros no haya una distancia muy grande. Acá como los tengo distribuidos, ¿qué podría ser? Siempre la distancia entre los aceros tiene que ser menor o igual a 15 veces el diámetro del estribo. Suponiendo que, por ejemplo, pusiera un Fidel 8 o un Fidel 6. Entonces, ¿acá cómo sería? Calculo que la separación sería la medida en X menos los dos recubrimientos, menos los dos estribos, menos 3 Fidel 16 que tengo acá apilados, el número por el principal, menos 2 veces el recubrimiento, dividido el número de espacios que tengo. Tengo 2 espacios. Hago toda esta cuenta y me da 4,8. Mientras 4,8 sea menor a los 12 centímetros, no necesito ganchos de carnicero, que sería básicamente poner entre estos dos aceros algo así. Y entre estos dos algo así. O incluso, gracias a que estoy poniendo armadura simétrica, podría evitarme poner dos ganchos y hacer en realidad un segundo estribado, donde pongo un estribo en diagonal. Y esto me cubre el problema. Porque ¿cuál es el problema? Si esta armadura está muy lejana, el estribo no me va a mantener la armadura quietita mientras se hormigona, sino que me va a empezar a bailar.
Entonces yo le agrego esta especie de estribo para asegurarme que se quede quieta. ¿Estamos? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Algo que no me haya explicado? ¿Estamos claritos? Bien. Entonces, de acá. Bien. Esa distancia entre ese estribo que dibujé o el gancho, la distancia va a estar igual que los estribos. O sea, va a estar a la misma distancia que los estribos. ¿Y cómo calculo la distancia de los estribos? Básicamente con esta fórmula, que la habíamos usado ya un poquito para lo que era antes. Ah, se me va el nombre. Bueno, no importa. 12, ¿qué va a hacer calcularse? Entre el menor de 12 veces el diámetro de la barra que haya adoptado, en este caso un Fidel 16, así que sería 1,6, el lado menor de la columna, que son 20 centímetros o 20 centímetros, y 48 veces el diámetro del estribo. 48 por 0,8, 38,4. Entre esos tres elijo el menor, que sería 19,2. Entonces adopto pi del 8 cada 19. ¿Ok? Y ahí tendría ya dibujada mi columna. ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que no haya quedado claro? Un lujo. Por esto pueden ir mañana y empezar a hacer las preguntas a la profesora. Entonces, ahora, volvemos acá a una partecita. ¿Qué pasaría si la esbeltez me diera mayor a la límite? El resultado es el mismo, o sea, no, el resultado es el mismo. El procedimiento voy a terminar en lo mismo, voy a terminar a tener que haciendo esta fórmula. Pero lo importante está en que si la esbeltez me da mayor a la límite, lo que tengo que calcular es un coeficiente de mayoración, el cual ese coeficiente de mayoración se lo voy a aplicar al momento, a este MU, que sirve para exagerar las dimensiones y así obligarme a adoptar una armadura más grande. Entonces, ¿cómo calculo eso? Para eso tengo que hacer todo este procedimiento acá. Imaginemos que en momento en X me hubiera dado todo 0, entonces en la del límite me hubiera dado 34, que era menor a 39,86. Entonces ahí significa que tengo efectos de segundo orden, en los cuales voy a tener que ir calculando muchos coeficientes. No importa mucho el valor de cada uno, en muchos es la relación, etcétera, pero son fórmulas. En las cuales, primero tenemos que calcular el coeficiente CM, que se calcula como 0,6 más 0,4 por la relación de los dos momentos que caen sobre esa columna. Como yo dije que estaba suponiendo que el M1X y el M2X son 0, esto se cancela y queda 0,6. En el supuesto caso de que hubiera una diferencia de momentos, también se resta y se cambia el CM. Después acá, el BD es la relación entre la carga muerta mayorada y la carga mayorada total. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo en ningún momento diversifiqué lo que eran las cargas muertas, ¿verdad? Yo hice todo con cargas mayoradas. Entonces, ¿qué debería hacer? Volver a calcular la carga muerta. Entonces tengo que calcular el peso que cae de la losa 201, igual que como hicimos antes, el peso de la viga 207, igual que como hice antes, el peso de la viga 201, igual que como hice antes, el peso de la columna, igual que como hice antes, todo sin mayorar, solo con las cargas muertas, o sea que este PD de la losa 201 no lo voy a calcular con la carga última, el QU que dice de mayorados, sino que lo voy a calcular con el D de cargas mayoradas. Ahora, yo tengo la leve sospecha de que en realidad no se van a volver locos con esto, ¿por qué? Porque probablemente en el examen, estoy casi seguro, que no les van a dar una planta, sino que les van a dar directamente este esquema, así. Y les van a poner PD vale tanto, PL vale tanto y PU vale tanto. Porque si tienen que ponerse en área tributaria y yo qué sé, hay más margen de error y a la profesora no le interesa eso. Entonces es muy probable que el esquema va a empezar desde acá. Así que practiquen mucho este esquema para entenderlo. ¿Ok? Entonces, volviendo acá. Con esta carga mayorada que es 187,56, hice análisis de carga de vuelta con la carga muerta, hago 1,2 por la carga muerta dividido el PU, que es 334,14, el que habíamos conseguido antes. Hago esta división y me da 0,67. Este 0,67 lo voy a usar después de calcular primero el módulo de elasticidad del hormigón. El módulo de elasticidad del hormigón se calcula como
2700 por F'C, que cuando yo tengo el F'C dentro de una raíz, siempre, siempre, siempre lo calculo en megapascales. ¿Ok? Segundo, espérenme un cachito, ¿eh? Que voy a mandar un link porque se me está haciendo tarde. Les voy a decir que entramos y es. Que quiero terminar con esto así se quedan tranquilas. Y salsa, esto y ese. Ahí está. Bueno, decía, volviendo acá. Raíz de F'C, ¿cómo sería? Como es H25 es 25 megapascales. Lo divido y me va a quedar 4700 por 5 megapascales. Y yo esta medida siempre la voy a medir en kilonewton centímetro cuadrado, así que ¿qué hago? Lo divido por 10, 5 megapascales lo paso a 0,5 kilonewton centímetro cuadrado, me queda 4700 por 0,5, 2350 kilonewton centímetro cuadrado. Ese es el módulo de elasticidad del hormigón H25. Cuando tengo el módulo de elasticidad, calculo el módulo de inercia relacionado al módulo de elasticidad, que es hacer 0,4 fijo por el módulo de elasticidad que calculé recién, por la inercia de la columna 201, no sé si Amar ya entró en crisis, dividido uno No, no, más, todavía no. bien, más, uno más el BD era ese 0,67 que calculamos. Entonces sería 0,4 por 2350 por 1333,33 dividido uno más 0,67. Calculo y les va a dar 7.500.000. Es normal que les dé un número enorme, ¿eh? Normal. Entonces de ahí, este módulo de inercia, ¿qué hacen? Lo usan para calcular la carga crítica. La carga crítica es la carga máxima que yo puedo tolerar antes del pandeo, que se calcula como pi al cuadrado, pi es 3,14, por el módulo de inercia, este 7 millones que calculamos, dividido la longitud libre de pandeo, que era el LE que calculamos antes, que era el LU por K dividido el RX, perdón, el LU por K, que todo esto lo voy a poner en centímetros, el LE, y me da 1421 kilonewton. Este 1421, ¿qué hago? Agarro y siempre tengo que verificar que el PC, el 75% de la carga crítica, me dé mayor al PU. Si no verificara, tengo que aumentar la medida de mi columna. En este caso, casi siempre va a verificar. Entonces, de ahí calculo lo que sería la, eh, el coeficiente de mayoración para el momento. Entonces, ¿qué hago? El CM, el primero que calculamos al principio, 0,6, dividido 1 menos el PU que usamos sobre la columna, divido el 75% del PC, que era 1050, divido, y todo esto me da 0,88 mayor o igual a 1. Acá, si 0,88 me quedara menor a 1, adopto 1. Si me da mayor, o sea, 1,1, es el que uso para mayorar el momento. Y este 0, este 1 o 1,1, lo que sea, es el que después voy a venir acá y el 22 o el mínimo es el que voy a multiplicarlo por este coeficiente. Y ahí el resultado de eso es el que voy a usar para calcular esta fórmula y vuelvo a hacer todo lo mismo. Me quedé sin luz. ¿Qué pasó? Bueno, excelente. Siguiendo. Ahora veo. Bueno, ¿se entendió?
¿Hola? ¿Me escuchan? Voy a apagar la cámara porque es terrible esto. Se me fue la luz. Estoy ahora con Sí, red sí. móviles. Quiero cerrar la clase. ¿Alguien tiene alguna duda? O sea, Gonza, lo último que me dio, que hago, que MC es igual a 1, o sea, el 1 que adopté por el momento, ¿con eso qué hago? Ese es el MC, es el que vas a reemplazar en la fórmula S del MU, etcétera, etcétera. O sea, en vez de usar el MU, usas el MC en la fórmula de dividido BX por BI al cuadrado. ¿Me Ok. explico? Ahí tengo que volver a lo otro, no entendí. O sea, vos en realidad es un camino alterno, donde si no te verificara tenés que hacer todos estos pasos que se meten entre medio, y ahí acá, poner el 22, imagínate que acá te hubiera dado 1,1. Este Claro. 22 lo multiplicás por 1,1 y lo pones acá dentro de la fórmula. Y ahí volvés a hacer esto. Ah, ok, Entrás de ahí al vuelvo a la diagrama. tabla. Claro, por eso el procedimiento es el mismo, no cambia. Lo que cambia es que ahora el momento tiene un mayorado. ¿Entiendes? Ok. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda? Creo que no, por ahora. A practicar. Es lo mejor que les puedo recomendar. Créanme que es bastante sencillo, no tiene mucho misterio, no tiene muchos recovecos. Es una fórmula, reemplazo, pongo, reemplazo, pongo, reemplazo, pongo. Lo más difícil es armar quizá el esquema, ¿no? O sea, mentalizarse en este esquemita de las vistas. Es lo más importante. ¿Ok? ¿Quedó claro, chicos? Un lujo.